Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. También otro momento de gracia, paradójicamente decimos de gracia, para el pueblo de Israel fue el del exilio. Resulta que en aquel momento, cuando Israel es llevada al exilio, que es un aparente fracaso, ¿no?, de las promesas, se había producido allí el olvido de la ley, la infidelidad a la alianza, y llega el exilio. Un exilio que, aunque aparentemente es un fracaso, en realidad, pues, forma parte de la pedagogía de Dios para purificarnos. Y es el comienzo de una restauración prometida según el Espíritu Santo. Es, de alguna manera, pues también la marca de la cruz, la sombra de la cruz, de la cruz de Cristo, que purifica, está también aquí marcada en el exilio. Lo cual quiere decir que para que el Espíritu Santo, pues, esté actuando en nosotros, pues necesitamos muchas veces desmontar nuestras iniciativas carnales. Uno tiene hechos sus planes y le parece que los planes son de esta forma y de la otra, y en esos planes hechos por nosotros, yo diría que ahí no le dejamos sitio al Espíritu Santo. Hemos ideado las cosas de una forma determinada, esto tiene que ser así, y así, y así, y aunque luego decimos, ¿no?, pues que eso se lo ofrecemos teóricamente al Señor, está hecho por nosotros, ¿no? Así le pasó también, pues, a Israel, que hizo sus planes con un montón de infidelidades a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la pedagogía del Señor, el Señor permite que todo eso se nos venga abajo, que se nos desmonte. Que aparentemente, pues bueno, no fracasen todos esos planes, ¿no? Y entonces en esa especie de desconcierto, en ese desconcierto que sentimos nosotros, pues es cuando el Espíritu Santo encuentra en nosotros menos obstáculos para actuar. Lo que le pasa a Israel es también una imagen de lo que nos pasa a nosotros. Israel tuvo que ir al exilio, se le tuvo que caer todo el montaje, se tuvo que sentir impotente para empezar a confiar en el Espíritu de Yahvé que le guiaba. Hasta entonces, pues uno iba confiando en sus carros y en sus caballos, ¿no? Iba confiando, porque ocurre, curiosamente, que en el reino de David, los sucesores de David sucumben a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Yahvé se resistió a nombrar un rey porque veía el peligro de que se iban a organizar, pues, como las demás naciones, poniendo su esperanza en sus propios medios, poniendo su esperanza, pues, en sus ejércitos, poniendo su esperanza en el poder mundano. Yahvé se resistió, y porque una y otra vez se lo pidieron, porque es que no podían vivir sin rey, pues finalmente se lo concedió, pero sabiendo que iba a ocurrir, pues lo que finalmente ocurrió, que el que pone su esperanza en su propia carne, en sus propios medios, en el poder humano, pues finalmente perece. Y Yahvé utiliza el momento de la derrota para purificar, para decirle a Israel: pero tú, ¿por qué has puesto la esperanza y tu confianza en tu propia fuerza? Tú te das cuenta que a la medida que has puesto confianza en tus propias fuerzas, cada vez has sido más infiel a la alianza con Yahvé. Y del desconcierto, de la derrota, va surgiendo poco a poco una confianza en el Espíritu. En la medida en que uno no confía en sí mismo, pues confía entonces en Yahvé. Dice la Sagrada Escritura: maldito quien confía en el hombre. Que es una expresión que hay que entender bien, porque también, pues en otro sentido, el Señor nos pide una confianza mutua, pero no, se refiere a poner la confianza en el poder de la carne, como contrapuesto al poder de Yahvé. Maldito quien confía en el hombre, quien confía en la carne.
Israel tuvo necesidad del exilio, tuvo necesidad de la derrota, de la ignominia, de la esclavitud, de la humillación, para confiar en el Espíritu y no confiar en la carne. Lo cual quiere decir que tenemos que vivir como momentos de gracia nuestras humillaciones, esas que tanto nos escuecen, esas que suelen ser a veces motivo de rebelarnos ante Dios, de decir ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Para qué? Y cosas por el estilo, ¿no? Nos cuesta, por nuestra poca fe, nos cuesta entender que son momentos de gracia, de purificación interior, de confiar en Dios y de entender que el Espíritu Santo pues está continuamente llevando a término la obra de santificación que comenzó en nosotros. Y la cruz y la humillación suele ser uno de los instrumentos más eficaces de santificación en nuestra vida. Esto hizo de Israel un pueblo más a la espera del Espíritu Santo. Un pueblo que confiaba menos en su carne, en lo carnal, y confiaba más en que el Espíritu Santo le guiaba. Así, de esta forma, poco a poco, Israel se va preparando para la llegada de ese don del Espíritu. Hay dos líneas proféticas que van a preparar esa llegada del don del Espíritu. Una es la que se refiere a la espera del Mesías. La otra anuncia un espíritu nuevo. Son dos líneas que lógicamente convergen totalmente, y podemos verlo pues en un texto como el de Sofonías 2:3. Buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás encontraréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. En el episodio del anciano Simeón y de la profetisa Ana, también encontramos pues como estas líneas, como este resto de Israel, el resto de Israel fue ese al que pertenecía la Virgen María, por cierto, a ese resto de Israel. El resto de Israel es esa parte del pueblo de Israel que no se ha alejado de la alianza, que ha sido fiel, que en medio de todas esas pruebas de la historia de Israel ha ido purificándose. Ese resto de Israel está también simbolizado en el anciano Simeón y en la profetisa Ana, que acogen a Jesús. Dice: y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Fijaros bien qué palabras dice, ¿no? Esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Este era un hombre en el que el Espíritu había ido haciendo crecer la sed, el deseo, la espera ferviente, la espera atenta de la llegada del Mesías y el anuncio del Espíritu nuevo. La profetisa Ana también, unos versículos más adelante, dice el capítulo 2 de San Lucas: como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea que había un resto de Israel que estaba esperando esa redención. Esperaba la redención. De Simeón dice la consolación. Bueno, pues es lo mismo dicho de una forma distinta, ¿no? El Espíritu Santo es consolador. También es redentor. Ese don del Espíritu que es Jesucristo es nuestro redentor. Estos rasgos, esta espera, ¿no?, mesiánica, y esta espera del Espíritu, pues lo tenemos en el don en el que confluyen las dos líneas, la línea del Mesías y la línea del Espíritu prometido. Pues en textos como el de Isaías 11, versículo del 1 al 2, que el Catecismo aquí nos lo trae a colación en el punto 712, para que veamos cómo converge esa línea de espera del Mesías y esa línea de espera del Espíritu nuevo. Convergen las dos cosas pues en un texto como este. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor.
Es decir, que en ese Mesías que se está esperando se va a posar el Espíritu del Señor. Brota un renuevo, un vástago del tronco de Jesé, y sobre él se posa el Espíritu del Señor. Aquí tenemos un texto en el que confluye pues la promesa del Mesías y la promesa del Espíritu. Las dos cosas están confluyendo en una misma, pues en un mismo don. Los rasgos de ese Mesías están descritos en el cántico del siervo de Yahvé, cuando se nos dice cómo será ese don que estamos esperando, que es ungido por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Mi espíritu sobre él. Dictará la ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono. Y no hará oír en la calle su voz. La caña quebrada no la partirá. La mecha mortecina no la apagará. Lealmente hará justicia. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho. Y su instrucción atenderá en las islas. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te he asido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo, luz de las gentes, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo, Yahvé, ese es mi nombre, mi gloria, a otro no cedo. Yo de antes ya he llegado y anuncio cosas nuevas. Bueno, estas cosas nuevas que está anunciando Yahvé, pues es que él ha puesto su espíritu sobre él. Por lo tanto, está confluyendo la promesa del Mesías y la promesa del Espíritu. En el punto 714 del Catecismo se nos recuerda cómo Jesús inaugura su ministerio leyendo pues el pasaje de Isaías en la sinagoga, lo tenemos en Lucas 4, 18-19, y recordando que en él se cumple, que en Cristo se cumple esa profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. La inauguración, pues, del ministerio de Cristo, ¿no?, públicamente hecha en la sinagoga, comienza con la afirmación de que el Espíritu del Señor está sobre él porque le ha ungido. Es decir, la manifestación que tiene Jesucristo de su mesianismo delante de Israel es como diciéndole, esa promesa que estaba hecha en el Antiguo Testamento, esa promesa referida al siervo de Yahvé, de que se posaría el Espíritu sobre un retoño del tronco de Jesé, aquí la tenéis cumplida. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es, pues, el momento en el que confluye la promesa del Mesías, la promesa mesiánica y la promesa del Espíritu. Están confluyendo en Jesucristo. Señor, pues, por esa presencia del Espíritu en nosotros, y concluimos dando gracias, pues, por haber podido tener es el punto 717. Alabado sea Jesucristo.